En este vídeo voy a explicar qué son los vectores, cuáles son las características que definen un vector, cómo se calcula el producto de un número por un vector, qué es un vector unitario y cómo calcularlo, y cómo se suman y restan vectores. Bien, en primer lugar, vamos a ver qué es un vector. Un vector es un segmento de recta que va de un punto a otro y que expresamos mediante sus coordenadas. Como por ejemplo, este sería un vector que tiene dos coordenadas, 2 menos 5. Este sería otro vector que tiene tres coordenadas, sería un vector en el espacio. Este sería un vector en el plano. Sus coordenadas serían 1, 3, 7, etc. En esta unidad vamos a trabajar sobre todo con vectores en el espacio, es decir, vectores que van a tener tres coordenadas. Gráficamente lo podemos ver porque se representa mediante un segmento con una flechita que indica el sentido de ese segmento, es decir, desde qué punto hasta qué punto va el vector. Este que estoy señalando aquí es el del ejemplo de aquí abajo, que ahora veremos, y es un vector en el plano, es decir, tiene dos coordenadas. A continuación veremos uno en el espacio que tiene tres coordenadas. Bien, los vectores se designan con una flecha encima de una letra. Es decir, para referirnos a un vector o para nombrar un vector, pondremos una letra en minúscula y encima una flechita. Las letras más habituales son estas, U, V, W, Y, aunque podemos utilizar cualquier letra. O bien escribiendo su origen y extremo con una flecha encima. Ya hemos dicho que un vector va desde un punto hasta otro, y lo hemos visto aquí gráficamente. Si sabemos cuáles son esos puntos y los tenemos nombrados, podemos indicar el vector poniendo desde qué punto hasta qué punto va el vector, desde el punto origen hasta el punto extremo y poniendo encima la flechita. Bien, para calcular las coordenadas de un vector que une dos puntos A y B, restamos sus coordenadas extremo menos origen. Es decir, cogemos las coordenadas del punto extremo, que gráficamente es donde está la flechita, y le restamos las coordenadas del punto origen, que es desde donde sale el vector y no está la flechita. Vamos a verlo con el ejemplo. Imaginemos que tenemos el punto A cuyas coordenadas son 1, 2 y el punto B cuyas coordenadas son 4, 3. Los tenemos aquí gráficamente. Decimos entonces que el vector AB, ponemos la flecha encima, será el vector 3, 1. ¿Cómo lo obtenemos? Restando la coordenada X del punto B menos la coordenada X del punto A, es decir, 4 menos 1, y da 3, y la coordenada Y del punto B menos la coordenada Y del punto A, es decir, 3 menos 2, que da 1. De manera que el vector AB tiene como coordenadas 3, 1. Recuerdo que, como estoy diciendo, la primera coordenada de un vector se dice que es la coordenada X y la segunda coordenada de un vector se dice que es la coordenada Y. Ahora veremos en vectores en el espacio que tienen tres coordenadas que la tercera coordenada se dice que es la coordenada Z. Bien, gráficamente vemos que es este vector que va del punto A hasta el punto B y que nos ha salido que es el 3, 1, y que gráficamente podemos ver que si nos situamos en A y avanzamos 3 posiciones en el eje X y una hacia arriba en el eje Y, llegamos justo al punto B. Por eso sale de la resta de las coordenadas de los puntos. Bien, aquí también he puesto otros dos puntos, este punto P, que es el menos 1, 1, y este punto Q, que es el 2, 2. Si restamos las coordenadas del punto Q menos las coordenadas del punto P, es decir, sacamos el vector PQ, vemos que al hacer la resta nos sale también el vector 3, 1. Luego el vector AB y el vector PQ tienen las mismas coordenadas, es decir, son el mismo vector. ¿Por qué gráficamente están en sitios diferentes? Porque un mismo vector lo podemos situar en infinitas posiciones diferentes. Pero al fin y al cabo son el mismo vector. Es decir, si nombramos como U al vector que va del punto A al punto B, es el vector 3, 1, y si nombramos como V al vector que va desde el punto P hasta el punto Q, también es el vector 3, 1. Luego, en este caso, el vector AB y el vector PQ son representantes de un mismo vector, es decir, U es igual a V, AB es igual al vector PQ. Gráficamente puede estar situado ese vector aquí, aquí, podría estar por aquí,
Siempre que tenga las mismas coordenadas es el mismo vector. Bien, voy a mostrar esta imagen de los vectores en GeoGebra, simplemente para comentar un pequeño detalle. Bien, aquí tenemos esos mismos vectores, simplemente lo estoy mostrando para un detalle que ya conocéis, pero sobre todo para que lo entendáis mejor cuando veamos vectores en el espacio, es decir, cuando haya 3 coordenadas. Fijaos que acabo de poner estas líneas, que son las que me marcan cuáles son las coordenadas de los puntos A y B. Es decir, este punto B, su coordenada X, saldrá de si trazamos una línea perpendicular hasta el eje X, en el punto en el que corta, que es en el 4, será su coordenada X. Si trazamos una línea perpendicular hasta el eje Y, en el punto en el que corta, que en este caso es el 3, será su coordenada Y. Lo mismo con el punto A. Si trazamos perpendicularmente hasta el eje X, su coordenada X es 1 y su coordenada Y es 2. Lo mismo podríamos hacer con el punto Q y con el punto P. Pero bueno, esto simplemente es introductorio para que entendamos mejor los vectores en el espacio, los vectores con 3 coordenadas. Como aquí indico, este curso trabajaremos con vectores en el espacio, cuyas características son idénticas a las de los vectores en el plano. Es decir, a la hora de trabajar con los vectores vamos a ver que es igual, pero con 3 coordenadas. Por ejemplo, si tengo el punto A, cuyas coordenadas son 1, 2, 4, y el punto B, cuyas coordenadas son 3, 1, 1, el vector que va desde el punto A hasta el punto B será el que saldrá de restar las coordenadas del punto extremo, el punto B, menos las coordenadas del punto origen, el punto A. Es decir, 3 menos 1, queda 2, 1 menos 2, queda menos 1, y 1 menos 4, queda menos 3. El vector AB tendrá estas coordenadas. Es decir, si el punto A está situado aquí y el punto B está situado aquí, el vector irá desde ese punto hasta este punto. Bien, como esto es en 3 dimensiones y es difícil de ver en una imagen fija, vamos a verlo en GeoGebra. Bien, si en 2 dimensiones tenemos 2 ejes, en 3 dimensiones tendremos 3 ejes. El eje X es este que vemos aquí en rojo, aparece aquí indicado. El eje Y es este que vemos aquí, en verde. Y el eje Z es este azul, que va en vertical. Bien, vemos aquí ya situado el punto A. Ahora mostraré el resto de elementos de la imagen fija que hemos visto antes. Pero como el punto A tiene todas sus coordenadas positivas y el punto B también, voy a quedarme solo con la parte positiva de los ejes. Fijaos, el eje X tiene sus coordenadas positivas aquí y las negativas aquí. El eje Y las positivas aquí, las negativas aquí. Y el eje Z hacia arriba las positivas, hacia abajo las negativas. Me voy a quedar entonces, como he dicho, solo con la parte positiva de los ejes. Bien, tenemos aquí situado el punto A, que tiene esas coordenadas que hemos visto, 1, 2, 4. Bien, para saber las coordenadas de un punto, pues antes hemos visto que proyectamos perpendicularmente hacia cada eje para saber las coordenadas. Aquí, como es difícil de realizar de esa forma, vamos a ver cómo puedo sacar esas coordenadas. Entonces, por ejemplo, puedo proyectar ese punto A perpendicularmente hacia el plano que tenemos aquí abajo, que es el plano que forman el eje X y el eje Y. Fijaos, si lo proyecto perpendicularmente llega a ese punto. Y si desde ese punto proyecto perpendicularmente hacia el eje X y el eje Y, fijaos cómo me salen las coordenadas X e Y de este punto. Es decir, la coordenada X es 1 y la coordenada Y es 2. Y la coordenada Z, pues podemos proyectar este punto no solo hacia el plano formado por el eje X y el eje Y, puedo proyectarlo hacia el plano formado por el eje X y el eje Z, por ejemplo, que sería este plano. Voy a moverlo para que lo veáis bien. Ese plano sería el que contiene al eje X y al eje Z. Y si realizo la misma proyección que antes, es decir, proyecto el punto A hacia ese plano de manera perpendicular, y desde el punto que es la proyección proyecto hacia el eje X y hacia el eje Z, me saldrán tanto la coordenada Z del punto A, que es 4,
como otra vez la coordenada x del punto A, que es 1. Y lo mismo podríamos hacer proyectando sobre el plano que contiene a los ejes y y z. Si proyecto sobre ese plano, es decir, trazo una línea perpendicular hacia ese plano, el punto que nos sale, si lo proyectamos perpendicularmente hacia el eje z y hacia el eje y, nos saldrá la coordenada y del punto A, 2, que ya teníamos antes, y la coordenada z del punto A, que es 4 y que también teníamos antes. Bien, voy a dejar puestos estos segmentos auxiliares, ya que nos ayudan a situar mejor ese punto y a ver más claramente dónde está situado en el espacio. Bien, el punto B, lo mismo. Lo tendremos aquí y podemos sacar las mismas líneas auxiliares para ver mejor dónde está situado. En este caso las voy a poner todas directamente. Ese sería el punto B. Y desde el punto A hasta el punto B puedo trazar el vector que va de un punto a otro y cuyas coordenadas ya hemos visto que salen de restar las coordenadas del punto B menos las del punto A. Es decir, el vector AB era 2 menos 1 menos 3. Si movemos esto, vemos que el vector desde el punto A hasta el punto B en el eje X, que es este eje rojo, ha aumentado 2 unidades, desde aquí hasta aquí, desde 1 hasta 3. En el eje Y vemos que va desde 2 hasta 1, por eso es menos 1. Y en el eje Z va desde 4 hasta 1, es decir, disminuye 3 unidades, por eso la coordenada Z del vector es menos 3. Bien, en realidad vosotros no vais a tener que realizar la representación gráfica de nada de lo que vamos a ver en esta unidad, es decir, ni de los puntos, ni de los vectores, ni de las rectas, ni de los planos, pero ver gráficamente algunos ejemplos y entender bien cómo es la representación gráfica de todos estos elementos ayuda luego a entender mejor todo lo que vamos a ver a lo largo de la unidad. Bien, sigamos. Lo siguiente que vamos a ver son las características que definen un vector, que son iguales tanto en vectores en el plano como vectores en el espacio. Esas características son: el módulo de un vector es la longitud de un vector, es decir, lo que mide ese segmento que hemos visto que es la representación gráfica del vector, esa flecha. Dado un vector con sus coordenadas, x1 y 1, z1, el módulo de ese vector se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus coordenadas. Eso es el módulo del vector, que lo indicamos con estas barritas. Y en medio ponemos cuál es ese vector, el nombre del vector. Por ejemplo, si tenemos el vector u, cuyas coordenadas son menos 1, 1, 2, el módulo de ese vector será la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto da raíz cuadrada de 6. Luego el módulo de este vector es raíz cuadrada de 6. Bien, pero un vector no quedará definido solo por la longitud que mide, es decir, por su módulo, sino también cuál es la dirección que tiene ese vector. Es la recta sobre la que está el vector y la de todas las rectas paralelas a ella. Bien, esto viene a decir que todos los vectores que estén contenidos en rectas que sean paralelas son vectores que tienen la misma dirección. Por ejemplo, estos dos vectores, que en realidad eran el mismo, pero por ejemplo el vector v podría ser un poco más largo, luego no serían el mismo vector, pero sí tendrían la misma dirección. ¿Por qué? Porque si yo trazo una recta que contiene al vector u y trazo una recta que contiene al vector v, vemos que esas dos rectas son paralelas, es decir, no se cortan en ningún punto. Gráficamente en vectores en el plano es fácil de ver. En vectores en el espacio, si consiguiéramos pintarlos también sería fácil de ver, pero como no vamos a realizar la representación gráfica de esos vectores, ¿cómo sabemos si dos vectores tienen la misma dirección? ¿Cómo sabemos que son paralelos? Porque
los vectores proporcionales tienen la misma dirección. Es decir, si sus coordenadas son proporcionales, sabemos que tendrán la misma dirección, y si no, no, sin necesidad de realizar la representación gráfica. Por ejemplo, si tenemos el vector u, cuyas coordenadas son -1, 1, 2, y el vector v, cuyas coordenadas son 2, -2, -4, vemos que las coordenadas del vector v las podemos obtener de multiplicar por -2 las coordenadas del vector u. Es decir, -1 por -2, 2, 1 por -2, -2, 2 por -2, -4. Como son proporcionales, quiere decir que estos vectores tienen la misma dirección. Quiere decir que si los representamos en el espacio, serán paralelos. Bien, mucho cuidado con lo de vectores paralelos porque en ocasiones puede llevar a confusión. Y esto es debido a que, como ya he dicho antes, un vector con unas determinadas coordenadas en el espacio lo podemos representar en muchas posiciones diferentes. De manera que estos dos vectores tienen la misma dirección, luego podemos decir que son paralelos. En verdad podría representarlos uno encima de otro. Y uno podría pensar, si uno está encima del otro, entonces no son paralelos. Pero estos dos vectores tienen que ser paralelos o no. De manera que no me vale si los pinto uno encima del otro no son paralelos, si los pinto separados sí que lo son o no lo son. Y en verdad sí que lo son, porque que dos vectores sean paralelos es que tengan la misma dirección. Luego cuando hablemos de vectores, no hace falta darle más vueltas. Que tengan la misma dirección es lo mismo que decir que sean paralelos. Es decir, que si los dibujamos separados, veremos que podemos trazar dos rectas que contienen esos vectores que son paralelas entre ellas. En ese caso los vectores son paralelos. Bien, y por último, la última característica que define un vector es el sentido. En una misma dirección podemos encontrar dos sentidos diferentes. Es decir, un vector que une dos puntos A y B puede tener dos únicos sentidos, el que va de A a B y el que va de B a A, que lo representaríamos así o así. Por ejemplo, el vector u que tenemos aquí arriba tiene un determinado módulo, tiene una determinada dirección y tiene un determinado sentido. ¿Cómo podemos sacar el vector que tiene el mismo módulo que u y la misma dirección, pero sentido contrario? Pues sería el vector 1, -1, -2. Es decir, cambiando sus coordenadas de signo, tendríamos un vector con mismo módulo y dirección, pero con sentido opuesto. A lo largo de la unidad veréis que en la mayoría de las ocasiones lo que más nos va a importar de un vector es su dirección, de manera que nos dará igual su sentido, es decir, nos dará igual coger este vector que este, y también en muchas ocasiones no nos importará su módulo, es decir, nos dará igual coger este vector que este, ya que lo importante será su dirección. De todas maneras, esto con la práctica ya lo veréis. Pasamos al siguiente apartado, que es producto de un vector por un número. Bien, si multiplicamos un vector u por un número k, que es distinto de 0, obtenemos otro vector k por u, que va a tener la misma dirección, es decir, si el vector v es este y multiplico el vector v por 2, pues por decirlo de alguna forma lo que estamos es alargando la flecha, haciendo que su longitud sea el doble. El vector que resulta de esa multiplicación del número k por el vector tendrá el mismo sentido o el opuesto al vector original, según si multiplicamos por un número positivo o negativo. Aquí gráficamente vemos que si multiplico el vector por 2 va a tener la misma dirección, pero va a ser el doble de largo. Pero si multiplico por -3 va a ser el triple de largo, va a tener la misma dirección, pero vemos que la flechita está aquí abajo en lugar de aquí arriba. Lo mismo, si multiplico por 0,5, pues en lugar de ser el doble de largo, pues será la mitad. Si lo multiplico por -1, pues será el mismo vector, pero en sentido opuesto, como hemos visto antes. Como ya estamos viendo gráficamente, el módulo de ese vector, es decir, el módulo del vector k por u, será el módulo del vector original, el módulo de u, por el valor absoluto del número k, es decir, el módulo tiene que ser un número positivo porque es la longitud, de manera que si multiplico por un número negativo, el módulo no puede ser negativo, de manera que lo que estaremos es multiplicando la longitud del vector original, es decir, el módulo del vector original, por el valor absoluto de ese número. Por ejemplo, aquí si es -3, quiere decir que el módulo del nuevo vector será 3 veces el módulo del vector original.
Fijaos aquí en un pequeño detalle. Cuando entre estas barras hay un vector, lo que me indican las barras es módulo. Estamos calculando el módulo de un vector. Cuando entre estas barras hay un número, indica valor absoluto. Por eso aquí estas barras contienen en su interior un vector. Ese vector sale de multiplicar el número por el vector. Y aquí tenemos el valor absoluto de un número que multiplica a otro número, que es el módulo de este vector. Bien, de todo esto se puede deducir que al fin y al cabo, multiplicar un vector por un determinado número es multiplicar sus coordenadas por ese número. Por ejemplo, si tenemos el vector v cuyas coordenadas son 1, 2, menos 3, multiplicar por 2 ese vector v es multiplicar por 2 sus coordenadas, es decir, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por menos 3, menos 6. Bien, pasamos al siguiente apartado. Vectores unitarios. Un vector de módulo 1 se llama vector unitario. Vemos que los vectores pueden tener cualquier longitud, cualquier módulo, pues si tiene módulo 1 decimos que ese vector es unitario. Si me dan un determinado vector u, podemos obtener un vector con la misma dirección y sentido que ese vector u, pero de módulo 1, multiplicando por el número 1 partido del módulo de u. Es decir, el vector sería 1 partido del módulo de u por el vector u. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que tenemos el vector u, cuyas coordenadas son 3, 2, 6. Calculamos su módulo y nos sale que su módulo es 7. Bien, queremos sacar un vector con la misma dirección, el mismo sentido, pero de módulo 1, es decir, queremos acortar este vector. Sabemos que sus coordenadas tienen que ser proporcionales a este vector, por eso saldrá de multiplicar este por algún número. ¿Por qué número tengo que multiplicar? Pues justo por 1 partido de 7, es decir, el vector de módulo 1 con la misma dirección y sentido que u será 1 partido de 7 por u. Es decir, hacemos esta operación y nos queda que será este vector. Si calculamos el módulo de este vector, veremos que nos saldrá que justo es 1 y como sus coordenadas son proporcionales a las de este, tendrá la misma dirección y como vemos que los signos de las coordenadas son los mismos, tendrá el mismo sentido. Bien, pasamos al último apartado que vamos a ver en este vídeo y es suma y resta de vectores. Bien, para sumar dos vectores, por ejemplo u y v, situamos v a continuación de u, de manera que el origen de v coincida con el extremo de u. De manera que el vector que resulta de la suma u más v es el vector cuyo origen es el de u y cuyo extremo es el de v. Es decir, esto gráficamente sería que si tenemos este vector u y este vector v y quiero hacer u más v, sitúo primero el vector u y desde el extremo del vector u pongo el origen del vector v y llego hasta aquí. El vector que resulta de la suma sería el que tiene de origen este punto, es decir, de origen el origen de u, y de extremo donde ha quedado el extremo del vector v. Es decir, este sería el vector u más v. Alguien podría pensar, pero si en lugar de u más v hago v más u, sitúo primero el vector v y en el extremo del vector v sitúo el vector u, ¿me saldrá este mismo vector? Pues lo podéis probar y veréis que sí. Da lo mismo hacer u más v que v más u. Bien, esto sería para entenderlo gráficamente. A la hora de calcular el vector suma es muy sencillo. El vector suma, u más v, tiene como coordenadas la suma de las coordenadas de los dos vectores u y v que estoy sumando. Por ejemplo, si el vector u es 1, 0, menos 3 y el vector v es menos 4, 2, 1, el vector que sale de la suma de esos dos vectores será sumar 1 más menos 4, queda menos 3, 0 más 2, queda 2, y menos 3 más 1, queda menos 2. De manera que este es el vector que sale de sumar u y v. Bien, ¿qué pasa con la resta? Pues restar dos vectores equivale a sumar al vector u el opuesto de v. Es decir, podemos expresar la resta como una suma. Es decir, u menos v es lo mismo que u más menos v. Cogemos el vector v
calculamos menos v, es decir, le cambiamos el sentido, la flechita estaría aquí arriba, de manera que al hacer u más menos v, primero iría u, luego en lugar de ir v, como hemos visto aquí arriba, que iría hacia abajo, iría hacia arriba, sería menos v, de manera que el vector resta sería este vector. Bien, esto gráficamente, que en realidad no lo vamos a necesitar hacer, pero es para entender gráficamente qué significan estas operaciones entre vectores. En la práctica, pues igual que con la suma, sería con la resta. Si me dan dos vectores y me piden que los reste, pues resto las coordenadas de esos dos vectores y me sale el resultado de la resta de esos vectores. Bien, estos vectores dibujados aquí podrían parecer vectores en el plano, pero podríamos considerar que están en el espacio y en 3 dimensiones sería exactamente lo mismo. Bien, y esto sería todo.